tardes a todos. Buenas tardes, Amelia. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto y un honor poder estar nuevamente con la actividad de los semilleros de investigación y de esta red que conforman, en fin, larga amistad hemos tejido a partir de la red y de saber hacer nuditos y bueno. Lamento lo sucedido esta mañana y voy a conversar sobre un tema que nos preocupa mucho, un tema que por lo menos en Buenos Aires nos preocupa mucho y seguro que en Ciudad Juárez, México también, los feminicidios van en un aumento superlativo, que bueno, que es muy condenatorio para la sociedad. En Buenos Aires está sucediendo que se matan a niñitas de 7, 8, 9 años, en fin, de 7 años en más. Entonces, bueno, la cuestión preocupa y nos tenemos que ocupar. Lo que voy a conversar hoy es un producto, digamos, de una investigación que se llevó a cabo hace 2 años y que duró unos casi 4 años, una investigación con Parisiete, con el doctor Zafiropoulos, Marcos Zafiropoulos, que la titulación era el predominio del varón en Latinoamérica y las consecuencias subjetivas de la mujer. A ver, considero que actualmente el feminicidio hace parte de la erotología, hace parte de la atracción y el placer sexual, la atracción y la consecución del placer sexual que se puede tener con una mujer, y por supuesto hace parte de la no relación sexual y de ese estructural malentendido entre un hombre y una mujer. Y también hace parte de la sociedad en que vivimos. Esta mañana le escuchaba a Claudia hablar de lo que se calla y las consecuencias de lo que se calla de generación en generación y cómo las mujeres se han callado o han sido calladas, etcétera, etcétera. Y también lo que pensaba es aquello que las mujeres no pueden decir. Estructuralmente hay cosas que las mujeres no pueden decir. Y entonces yo pensaba en la cuestión de época y se me ocurrió algo que tenía que ver con la cocina. La cocina yo la considero como algo del orden de la artesanía, ¿no? Tener arte para cocinar. Pero ¿qué es ese arte que tenían nuestras abuelas y que quizás no es el arte del fast food, ¿no? Estamos en la época del sistema neoliberal, del discurso capitalista llevado a su máxima expresión, y entonces es la época del fast food, en donde, digamos, en Tokio hay montones de lugares en donde, bueno, uno ve una imagen de un plato, pone una fichita y sale el plato tal cual la imagen. Todos iguales. Y yo pensaba, ¿cuál era el arte que tenían nuestras abuelas? Nuestras abuelas que, digamos, uno aprendía a cocinar al lado de ellas, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, uno aprendía a cocinar al lado de ellas, cómo, digamos, se aprendía a ser artesano, se aprendía un oficio
estando al lado del artesano, compartiendo el quehacer del artesano. Nuestras bisabuelas o nuestras abuelas no nos decían 200 gramos de esto, 100 de lo otro, esto, lo otro. No, nos daban más o menos una orientación, uno miraba, y bueno, ¿qué era lo que tenía el aprendiz? ¿Qué era lo que tenía la abuela? Ganas. O sea, desde el psicoanálisis diría deseo. Lo que en la receta escrita no puede ir es ese deseo que ponía la abuela, es ese deseo que ponía otra mujer en aprender a cocinar algo que salía rico porque tenía el sabor del deseo. Bien, a ver, yo he conjugado dos cosas. La época y la diferencia varón-mujer. La diferencia varón-mujer. Pareciera que culturalmente, sobre todo en Occidente, que es lo que yo he podido estudiar. Por eso digo, bueno, lo aclaro. Es donde más he podido rastrear, porque lo que rastreé para pensar el fenómeno en Latinoamérica, lo que rastreé fue la colonización. ¿Qué trajo la colonización? Bueno, la colonización, una de las cosas que nos aportó fue predominio del varón, el que se viviera la mujer como una amenaza. El que se hiciera cierta fama respecto de la mujer, de que es impredecible, y por eso, bueno, puede resultar amenazante, y por eso mejor quien estudie, etcétera, etcétera. Esta mañana comentaba, creo que por ahí se cortó internet, esta mañana comentaba que todavía en Buenos Aires hay clubes masculinos en donde las mujeres solamente entran acompañadas por el varón, que es el único que puede ser titular, y entran nada más que a la parte social. Y tienen prohibido la entrada a la biblioteca, por ejemplo. Sabemos que en las primeras universidades, la de Bolonia, por ejemplo, bueno, no entraban mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a las mujeres no había que darle formación cultural, porque si la tenían, se volvían más peligrosas. Como si la cultura pasara por los libros, por la información. Creo que la época viene mostrando que no. Bien, siempre ha habido respecto de ese temor a la mujer una serie de rituales que aparecen nombrados en la obra de Freud, en la cabeza de Medusa, rituales apotropaicos, rituales, digamos, de protección, ya sea a la diosa del hogar, a la diosa de la fertilidad, o rituales que tienen que ver, por ejemplo, con chocar los vasos cuando se brinda. Son rituales de libación que estaban en la Grecia antigua y llegan hasta el día de hoy. En fin, una serie, o las gárgolas en determinados lugares de los edificios, en los techos, por ejemplo, también para cierta protección del espíritu maléfico que representaban o representan las mujeres. Por supuesto, siempre ha habido excepciones, y creo que hay un refrán que habla como también de cierta venganza de las mujeres, y decir, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿No? Es como ese reverso al dominio que pretende tener un varón respecto de la mujer.
hay lugares en donde la mujer se casa y pierde el apellido de soltera, o hay otros lugares en donde el usar fulana de tal, bueno, así lo dicta el registro civil. Hay lugares en donde por más que exista el divorcio, la mujer tiene que después hacer otro trámite más para pedir permiso, para dejar de usar el apellido de casada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, desde la ciudad Juárez hasta Ushuaia, en Latinoamérica tenemos montones de manifestaciones sociales, no quiero entrar en hacer una lista, respecto de lo que, digamos, la colonización, el lugar que ubicó la colonización al varón, teniendo el dominio. Ahora bien, teniendo el dominio, ejerciendo el dominio, tomando a la mujer como un objeto propio. Bien, ¿qué puedo decir desde el punto de vista del psicoanálisis? Primero, en el artículo, por ejemplo, Cabeza de Medusa, año 22, y después en los artículos de Edipo, etcétera, etcétera, pero en Cabeza de Medusa es interesante, en donde Freud lo que dice es que esa cabeza decapitada de mujer, que se sabe la cabeza que llevaba palas ateneas en su escudo y en el borde inferior de sus ropas, es una cabeza que despierta atracción y horror. Freud dice que es la atracción y horror que despierta el genital femenino. Respecto de esto, y después los de año 23, en el Jodieleyo y los artículos de organización genital infantil, etcétera, hasta el artículo de feminidad, es decir, la obra de Freud, desde las primeras histéricas, Elizabeth Bonner, etcétera, etcétera, hasta sus últimos artículos sobre el tema, siempre van a tratar de una cuestión, y es de dar una respuesta al ser femenino. Y entonces, por ejemplo, un tipo de respuesta es que sea madre. Justamente me queda como interrogación si esa cuestión de decir, uy, el genital femenino despierta atracción, pero también horror, ¿acaso Freud no la compensa con esta cuestión de armar un destino para la mujer, que sea madre? Un destino que en Latinoamérica es muy aceptado. Una Latinoamérica obviamente colonizada, y sabemos muy bien que en los movimientos de colonización hubo, digamos, un movimiento religioso de distintas órdenes religiosas. En mi país hay una ciudad, Santa Fe, que en su fundación había 7 órdenes religiosas. Es muy interesante ir a ver los restos de la ciudad vieja, en donde en una parcela de 20 manzanas hay 7 iglesias diferentes. Quiere decir que, bueno, que lo religioso estaba, digamos, empujando el sistema, lo religioso católico, estaba empujando la cuestión de la colonización. Paradojal, muy paradojal, porque yo siempre digo que, digamos, a los pueblos latinoamericanos nos une un horror, que no es el genital femenino, nos une el horror del genocidio de los nativos. Es un horror espantoso, eso es algo que no
no se habla suficientemente, que hay que seguirlo hablando, que hay que seguirlo investigando. Ahora bien, a ver, vamos a hacer una distinción de entrada. Y es, cuando hablamos de hombre y hablamos de mujer, ¿de qué hablamos? De posiciones. Esto es una consideración muy importante lacaniana. Yo creo que es uno de los grandes aportes de Lacan. Y una gran diferencia con Freud. Freud dijo que la anatomía era el destino. Pues para Lacan la anatomía no es el destino. Cualquier ser sexuado se puede ubicar del lado hombre o del lado mujer. Es decir, del lado de la masculinidad o del lado de la feminidad. Entonces, bueno, cuando digamos hombre, sabemos que estamos hablando de un ser humano ubicado desde ese lugar. ¿Qué implica estar ubicado del lado hombre? Implica estar ubicado del lado de lo que Freud llamó ecuación fálica. Implica estar ubicado del lado de en donde el goce tiene una medida, la medida del falo, y sus equivalencias. Falo equivalente a niño, equivalente a heces, etcétera, etcétera, regalos. Bien, o sea, siempre se sabe respecto de qué implica esa medida fálica. Pensando en lo que les decía al principio, la medida fálica es la receta que dice 200 gramos de harina, 2 huevos, tanto de azúcar, etcétera, etcétera. Y paradojalmente, Freud inventó este destino para la mujer, que sea madre. Digo paradojalmente, ¿por qué? Porque desde sus primeras histéricas se puede ver que ese no era la cuestión de la mujer, la cuestión femenina. Cuando Lacan habla de la cuestión femenina, utiliza los historiales freudianos y también su experiencia clínica, por supuesto. ¿Y qué es lo que dice? La cuestión femenina es el enigma. Lacan inventa una pregunta, dice, bueno, la mujer se pregunta continuamente qué quiere una mujer. O sea, un enigma que ella sostiene, un enigma que al varón le resulta insoportable. El varón supone que la mujer sabe de qué se trata su goce. No puede entender que ella tampoco sabe, que ella se va encontrando con modalidades de su goce, que para ella también es una pregunta y un enigma. El varón supone diversas alternativas, supone ese goce encarnado, por ejemplo, en diferentes partes del cuerpo, ya sean los senos, las nalgas, etcétera, los genitales, en fin. Eso lo puedo pensar porque a veces no la mata, sino que la ablaciona, la corta, ¿no? La hiere, cortándole los senos, cortándole las nalgas. Esos emblemas que pareciera que hablan de mujer. Creo que eso es una degradación de una mujer. La mujer es un enigma respecto de su deseo. ¿Por qué? Porque puede desear más allá de una medida estándar, diría yo. Para hablar con la máxima simpleza y no tener que explicar las fórmulas de la sexoacción, además que me parece que es para otro tema, otro día y otro desarrollo.
Ahora bien, ¿qué es lo que mata el hombre en un feminicidio? Mata esa diferencia. ¿Diferencia de qué? Diferencia de posición respecto del deseo. El humano, voy a decir así, el humano situado en posición masculina, puede haber mujeres situadas en esa posición, situados en posición masculina, no soportan ese héteros, esa diferencia que ofrece otro humano situado en posición femenina. Y no encuentra el modo de inventar algo simbólico para poder con esa diferencia. Yo diría que no se trata de, como dicen, hay que saber tratar con las mujeres. No. Se trata de saber que hombre y mujer son lógicas diferentes. Que, digamos, lógicas diferentes que no van a desaparecer porque se las mate. Hay algo que también es interesante y es en este discurso neoliberal en donde se habla de la libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que se ha hecho es el máximo digamos, la máxima creación, que es la fábrica de goces, innumerables, bulimia, anorexia, toxicomanía, bueno, todos estos goces que representan los síntomas contemporáneos, de los cuales ustedes van a hablar todo el coloquio, pero también se fabrica la segregación. Para mí el feminicidio es una máxima expresión de racismo respecto de esa diferencia de deseo y goce que puede tener un ser humano ubicado en la posición femenina. Lo que se quiere matar es esa diferencia. Resulta tan insoportable que el amor puede transformarse en odio, el odio pasar a la acción, y es ahí en esa ocasión cuando, digamos, se mata a ese otro en posición femenina. Digamos que es una colocación, una erotología letal, y a ver, cuando digo, a veces dudo si hablar de que es contemporánea o no. Primero porque, digamos, la mujer como amenaza parece haber existido siempre. Ya les digo, mi rastreo histórico no es muy profundo, pero bueno, esa mujer que no dejaron entrar en la Universidad de Bolonia, bien, ¿no? Algo quiere decir. Esa mujer que tiene que perder su nombre propio, ¿no? El apellido es un nombre propio, para pasar a usar el de, ¿no? Fulana de tal. Bien, son expresiones, bueno, muy, muy fuertes, que lo que muestran es esta cuestión de la segregación, creo que es un modo más de segregación, y que hay diferentes modos de segregar y diferentes modos de feminicidio. Voy a dejar el tema de segregación en general, que también es un tema muy interesante y muy profundo.
Respecto del término feminicidio, ustedes van a ver primero que en el diccionario de la Real Academia Española no está en la versión escrita. Recién aparece en el año 18 en la versión de internet, que hay un debate entre el término feminicida y el término feminicidio, digamos. Una cosa es el feminicidio y otra cosa es el femicidio. Perdón que recién me expresé mal. El femicidio es un término que lo utilizó Russell en 1970 más o menos, y Jane Caputi, frente a una corte internacional de defensa respecto de las mujeres, un tribunal internacional. En Latinoamérica, Lagarde, en el año 2005, justamente es quien insiste en la diferencia. Femicidio es un asesinato, es un término totalmente ligado a homicidio, nada más que asesinato de mujeres. Feminicidio es un tema mucho más amplio. Lagarde justamente insiste mucho en que no solamente se trata de matar físicamente, que deje de respirar, como diría, corporalmente, ¿no? Una mujer. No, se puede lograr que deje de respirar de otras maneras. El maltrato, la humillación, la degradación, son formas, para Lagarde, son formas de feminicidio. Es decir, se mata el deseo de una mujer, se mata ese plus, esa pequeña diferencia, ese condimento que puede poner una mujer, se lo mata a través de humillarla, y por ahí hasta en cosas muy, pero muy, pero muy sencillas. Por ejemplo, siempre yo he escuchado que cómo se nota que en esta casa no hay una mujer. ¡Ay! ¡Qué lindo que se respira acá! En esta casa hay una mujer. Y capaz que los objetos son los mismos, pero la mujer da ese toque. ¿Qué es ese toque de la mujer? Su deseo. Entonces, cuando ella se pasa todo un día colocando las cortinas, sí, son cortinas de tela, pondrá el mismo riel que se compra en todas las ferreterías, etcétera, etcétera. Pero ella, en posición femenina, le da un toque especial con su deseo. Cuando alguien llega y le dice, ella está toda contenta, ¿no? Supongamos la escena, ella toda contenta, ¡ay, mirá, qué lindo! Como somos, ¿no? Expresivas, ¡ay, mirá, qué linda que quedaron las cortinas! Que yo... Y alguien en posición masculina le dice, bueno, sí, son de tal color. Punto. La degradó su deseo, eliminó su deseo. Y a mí me parece muy importante. Eso se puede llamar gaslighting, una forma muy subliminal de degradar a la mujer. Y a mí me parece muy importante esta ampliación del término que realiza Lagarde, porque, digamos, si vamos a decir que la diferencia entre la posición masculina y la posición femenina es que la relación de la mujer con el deseo va más allá de la medida estándar, va más allá de esa ecuación pensada por Freud como la ecuación fálica, bien, entonces, bueno, digamos, no se trata solamente de convertirla en cadáver. Se trata de matar esa diferencia que es el deseo.
vuelvo e insisto, el hombre que no puede armar algo a nivel simbólico para dar un tratamiento a esa diferencia y respetar el hombre, refiriéndome al humano en posición masculina. Digamos, de lo que se trata es de respetar lógicas diferentes, de respetar modos de posicionarse frente al deseo, frente a la pulsión, lo que Lacan llamó goce, de formas diferentes. Cuando eso no se logra, el hombre cae en lo real, se patentiza en lo real, y esa es la ocasión en donde puede llegar hasta matar en lo concreto. Muchas gracias, hasta que llego, y me gustaría escuchar comentarios, preguntas, en fin, que participemos todos. Amelia, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu interesante trabajo, que hace ese recorrido, digamos, alrededor justamente de la pregunta por lo femenino y de cómo allí se liga una erótica que denuncia una cierta imposibilidad del lado hombre para soportar esa diferencia. Y me hacía pensar en el texto, a propósito de la erótica, el texto de Pascal Quignard, El sexo y el espanto. Le hace un muy buen recorrido histórico donde muestra incluso cómo desde la antigua Roma la mujer siempre ha generado espanto, precisamente. Y decía que dos posiciones que tradicionalmente podían asumir los hombres frente a ese espanto y atracción al mismo tiempo que generaba la mujer era o el rapto con violencia, es decir, poseerla violentamente e incluso matarla, o la fascinatio obnubilante, es decir, la fascinación que enceguece y que petrifica, que lo representaba me parece muy bien con el tema justamente de Medusa, que es al mismo tiempo atracción y horror, ¿no? Pero que precisamente esa fascinación muestra cómo el cuerpo de la mujer y lo que ella representa tiene que ver con el fascinus, que es la palabra latina antigua para el falo, con lo cual ella queda un poco en esa posición, un poco lo que Lacan dice en un cierto momento de su elaboración cuando dice que ahí se trata de ser o no ser, no de tenerlo o no tenerlo, sino de ser o no ser. Noelia, muchísimas gracias por tu trabajo. Vamos a empezar a dar la palabra. Valeria Foronda tiene en este momento la mano alzada. Me olvidé de decirles dale. Un dato nada más. La clase del 18 de junio de 1961, Lacan da de pistas para pensar esta cuestión del feminicidio y de la mujer como objeto y demás. Vale, gracias. Dos personas tienen alzada la mano, Valeria en primer lugar y luego David para tener la palabra. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, muchísimas gracias, profe Amelia, estuvo muy chévere. Tengo una duda frente al ejemplo que diste ahorita de las cortinas y pues como en general, hiciste como esa diferenciación en el sentido de el deseo de la mujer y del hombre, que son bastante diferentes. Pero entonces tengo una duda, es frente, pues creería yo, una postura un poquito más feminista, y es si desde Freud y desde el psicoanálisis, entonces siempre va a existir esa diferenciación entre el hombre y la mujer de manera natural y no por convenciones sociales. Valeria, gracias por tu pregunta. Amelia, te pregunto, ¿preferís que tomemos la otra pregunta de una vez y luego responder? Como quieras, bueno, ya que hay otra, vamos con la otra. Vale. Y después. David, adelante. Buenas tardes, hola Amelia. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, Bien, tu intervención me suscitaba dos cosas. La primera, si podrías decirnos algo al respecto, solo si podrías decirlo, sobre el tránsito de algunos hombres desde esta ecuación masculina, como la denominas, a lo femenino, a la feminización del lazo en lo masculino. Y lo segundo era que me quedaba como la sensación de, bueno, digamos que la lógica masculina no toda es, digamos, violenta y no sé si en realidad tendría esa tendencia toda hacia la violencia, hacia lo femenino, violenta hacia lo femenino. Me quedó esa inquietud, si podríamos de pronto matizar un poco más este asunto. Sí, cómo no.
Bueno, vamos por estas dos. A ver, yo le respondo primero a... Ay, ¿por dónde anda? Valeria. Que me escapó. ¿Valeria era? Sí, Valeria. Valeria, sí. A ver, yo te respondería tomando el toro por las astas. Hombre y mujer son significantes, así como hijo es significante, etc. Nada tienen de natural, son títulos que da la cultura, que podríamos decir títulos que da la cultura respecto de los genitales. No me termina de convencer. No es lo que yo pienso. Yo creo que son títulos que da la cultura en el percatarse de esta modalidad diferente de la posición masculina y de la posición femenina. Títulos que da la cultura también de acuerdo a lo que cada cultura espera y presupone de lo que sería la posición masculina y la posición femenina. Entonces no lo pienso como algo natural. Posiblemente, digamos, en Freud está muy ambiguo el tema, y posiblemente hay algo del orden de la caída en lo natural, cuando dice que la anatomía es el destino, o cuando él piensa que, bueno, esas mujeres histéricas, ¿no? Útero, iban a dejar de serlo si eran madres, y que el destino de una mujer es ser madre, que esa era, como piensa Freud, la elaboración del complejo edipiano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás en la obra de Freud puede pensarse hombre y mujer como algo natural. Organización genital infantil te da también cierta pauta cuando dice, bueno, que el hombre es activo y la mujer es pasiva. Digamos, bueno, hay allí una diferenciación que por lo menos la clínica no lo corrobora. Respecto de este tránsito de algunos hombres entre lo masculino y lo femenino, y si la lógica masculina es toda violenta. No. La lógica masculina no es toda violenta. La lógica masculina tiene una medida, que es, gracias Valeria, te estoy leyendo. La lógica masculina tiene una medida con sus equivalencias, que permite entonces un tránsito a la pulsión, que permite un bordeo de objeto a la pulsión, no tiene por qué destruirlo, sino que la ecuación fálica pensada por Freud, la medida fálica de Lacan, digamos, es una medida simbólica que le permite perfectamente no tener que ser violento. Violento es aquel que no tolera la diferencia, entonces necesita apropiarse de la mujer para justamente que no sea diferente. Una manera de apropiarse es hacerla madre. Es que hay hombres que tienen las mujeres embarazadas siempre como una manera, no está preñada, como una manera de apoderarse al máximo de esa mujer. Cuidado, que hay mujeres que también quieren estar embarazadas siempre, etcétera, etcétera. Digamos, es un trato objetal entre uno y otro. No estoy queriendo disculpar la posición de las mujeres. El tránsito de algunos hombres entre lo masculino y lo femenino. Yo también diría el tránsito de algunas mujeres entre lo masculino y lo femenino. En mi consideración, la clínica, lo que me muestra mi clínica, es que
posición masculina y posición femenina no es un estado fijo, permanente, sino que puede fluctuar. Que fluctúe, a ver, no quiere decir que se vaya a la homosexualidad, puede o no. No quiere decir, por ejemplo, en ese tránsito del hombre, de la posición masculina a la femenina, no quiere decir que pierda su virilidad, sino que pueda adquirir otro modo de goce, que no necesariamente es permanente, tanto para uno como para el otro. Quizás, no sé, puede haber una influencia cultural en donde antes había más fijeza, la mujer sí o sí era madre, y era muy mal vista si no respondía a determinada pattern de posición como madre. Sabemos todos los problemas que trajo eso. Pero bueno, creo que quizás te pude responder algo de esta cuestión del tránsito entre lo masculino y lo femenino, y no es únicamente un tránsito que pueden recorrer los hombres, yo creo que lo puede recorrer cualquier ser humano. Gracias, David. Renier Por eso me volví a poner los anteojos, porque es que si no, no voy a poder leer. Renier, tienes la palabra. Gracias, John. Gracias, Amelia. Muy interesante tu disertación. Amelia, tú has utilizado la palabra erotología, ¿correcto? Me gustaría saber si la puedes desarrollar un poquitico, ya que si no me equivoco, es una palabra que utiliza Lacan en algún momento. Y quería preguntarte si la erotología vendría siendo la etnología lacaniana, en contraste con la ontología freudiana. No sé si me explique. Gracias, Amelia. Yo la encontré en el seminario 19 de Lacan y realmente me interesó porque me parece que es mucho más amplia que la palabra erótico, sino porque erótico está como, bueno, más relacionado al placer sexual y es una palabra que, digamos, que está en el vocabulario general relacionada con el placer sexual. No necesariamente con lo que en psicoanálisis es la libido sexual, que eso es otra cosa. Y pienso que Lacan inventa este neologismo, como tantos que inventa, sí, como una forma de, digamos, de discriminar, que él no está hablando del placer de los genitales, por un lado, sino que está hablando de la posición respecto del deseo y respecto de la posibilidad de goce. Comparto contigo, sí, lo podemos pensar como una ontología y que, digamos, contrapone, es un punto de llegada de Lacan, obviamente discriminándose y diferenciándose muchísimo de Freud, también a veces digamos, en defensa de Freud, porque muchas veces pensé que Freud era muy misógino, pero en defensa de Freud podría decir, bueno, a ver, la época, él no querer salir de ciertos cánones sociales, no solamente por la época, sino por
por querer pertenecer a determinado grupo social. Justamente ayer estaba leyendo con un grupo, la joven homosexual, y entonces decía, ¿y qué tiene que ver con el acting y el pasaje al acto? Que sea bella, que sea de alta sociedad, etcétera, etcétera. Eso es lo que le interesa a él, que sea, qué barbaridad, una chica de alta sociedad, la dama también de alta sociedad. Bueno, ahí hay un Freud que le interesa rodearse de una alta sociedad. Creo que en este sentido, bien, uno entiende que Freud trata de no trabajar algunos temas. ¿No? Yo no sé hasta dónde se le pasó por alto que la mujer lo que conlleva es una pregunta. Sí, lo que venía muy bien a la época era dar una respuesta a cuál tenía que ser una ubicación para la mujer. Así podríamos, bueno, hablar muchísimas cosas de la diferencia, pero concuerdo contigo en esto que marcas como una diferencia entre Freud y Lacan. Y esta erotología, es decir, la erótica freudiana está marcada por la medida del falo, por la ecuación fálica. Una manera de hacer entrar a la mujer en la ecuación fálica es que sea madre. Y la erotología lacaniana, podríamos decir que la característica es esta doble faceta, esta doble posición del lado hombre o del lado mujer, es decir, distintas posiciones respecto de la medida fálica. ¿Tenemos espacio de pronto para una última pregunta o comentario? Hola Amelia, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Pues puse ahí como en el chat que era pertinente decir que la mujer y lo femenino es diferente, dado que en el hombre también habita lo femenino. Y ahí, digamos, podría esto que estoy diciendo, pues que no es una afirmación mía, ni mucho menos, responder un poco respecto a ese deseo que habita en lo femenino, que también un hombre se podría exaltar mirando la compra de unas cortinas, y podría llegar una mujer y le podría decir, son solo unas cortinas. Y digamos, ¿cuál fue la palabra que utilizaste para decir destruir el deseo? Era una palabra como una expresión más bien. No sé, matar el deseo, bueno, eliminar era matar el deseo, pero como una cosa más somera, digámoslo así, pero era una forma de matar. Entonces yo creo que... segregar el deseo, no me acuerdo. Está bien. Entonces yo creo que eso también podría responder un poco a eso de que el psicoanálisis, digamos, desde Freud en sus inicios se deja interesar casi por completo de lo biológico, interesándose solo por lo subjetivo, bueno, sin abandonar del todo lo orgánico y lo biológico, pero que nuestro deseo está puesto en eso. Entonces no sé si podrías ampliarnos un poco respecto a esa afirmación. Sí. Ahí hay alguien en el chat que dice que la palabra que utilicé fue degradado. Degradar el deseo, sí. Mira, a ver, evidentemente, ser mujer no es lo femenino. Creo que eso está en la obra de Freud, está en la obra del psicoanálisis. Lo que pasa es que la gran diferencia de Freud y Lacan es que Freud, digamos, le prefigura un destino a la mujer, le prefigura un buen destino a la mujer. El buen destino es ser madre. Si no, se queda en el complejo de inferioridad, en el complejo de masculinidad, la envidia al pene, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero vuelvo a decir, creo que está la diferencia, aunque tiene caídas
Yo creo que Freud a veces tiene resbalones hacia lo anatómico, resbalones hacia lo biológico, ¿no? Más allá del principio del placer, es una obra excelente, bellísima. Realmente creo que ese es el gran escándalo freudiano, que venga a hablar de pulsión de muerte. Y resulta que en el último capítulo, él dice, bueno, pero si la bioquímica avanza, quizá vamos a tener que armar otra teoría pulsional. La bioquímica. Sí, capaz que hay que armar otra teoría pulsional por otras cosas. De hecho, Lacan armó otra teoría pulsional. Pero no porque la bioquímica avanzó. Entonces, ahí es un impasse freudiano. Ahora bien, lo femenino. Lo femenino está marcado por la pregunta. ¿Qué quiere? Una pregunta que la propia mujer se hace. No solamente es el varón el que tiene la suposición de que hay alguien biológicamente sexuado, mujer, que sabe lo que es ser mujer. No, a veces la relación, más de las veces, la relación entre mujeres se puede tornar muy difícil, hasta violenta, porque una le supone a la otra que la otra sabe cómo ser mujer. Y resulta que no, lo que pasa es que, digamos, es altamente incómodo sostener esa interrogación respecto del propio ser. Sí puede pasar, y digamos bueno, que en estos tiempos es muy frecuente, la mujer, digamos, la sexuada, biológicamente mujer, puesta en posición masculina, y que sea ella la que diga, ah, sí, las cortinas. Yo he escuchado a pacientes mías decir, ay, pero ¿para qué tengo que ir a elegirla? No, lo compro por Mercado Libre y listo. A ver, mientras que cumpla tal función, y no les importa ir a ver el color, ir a ver la textura, si una tela es suave. No. Compran lo que no conocen, pero digamos, como que bueno, lo práctico. Y entonces, digamos, se da vuelta el ejemplo de la cortina. El tema es esa cuestión del deseo y de poder soportar el deseo. Los analistas sabemos que alguien puede elegir padecer su neurosis y sufrir en demasía por su neurosis, con tal de no incomodarse como ser deseante. ¿Te contesté? ¿Querés que agregue algo más? No, súper bien. Muchas gracias. Súper bacana tu exposición. Me gustó mucho. Gracias. Bueno, Amelia, creo que podemos concluir allí. Muchísimas gracias por tu ponencia nuevamente, también por haber tenido la amabilidad de haber aceptado acompañarnos en la tarde, pues a partir de la dificultad que tuvimos en la mañana con la conexión. Como siempre es un gusto escucharte, así que pues también la discusión ha sido muy rica en las preguntas y el diálogo. A las personas que han participado, muchas gracias, les animamos a conversar, a que puedan preguntar y que, como hizo David, puedan ojalá encender su camarita para en el momento en que vayan a intervenir, que siempre es agradable saber con quién estamos hablando cuando tienen yo soy la agradecida, digamos, me dio mucha pena lo de esta mañana, pero yo soy la agradecida de ser parte de los semilleros, de estar siempre en debate con ustedes, porque considero que, bueno, que en los debates todos nos enriquecemos, que, bueno, eso es lo lindo, eso es el porvenir del psicoanálisis, nos tenemos
que ocupar por el porvenir del psicoanálisis, porque bueno, creo que esta época nos muestra cierta cara oscura de los libros, y entonces, bueno, tenemos que ahí estar debatiendo, dialogando respecto de lo que vemos en la clínica. Así que, bueno, muchas gracias y un placer estar con ustedes. Mil gracias, Amelia. Feliz resto de semana para ti. Feliz día. Bye. Bye.